La siempre ambigua estadística dice que las grandes superficies, los supermercados en Argentina, venden hoy comparativamente más que el año pasado. Automáticamente uno se hace una pregunta: ¿por qué venden más hoy que el año pasado en medio de una pandemia? Hay respuestas que maneja el titular de Sigma Global, el asesor de asesores, Juan Enrique. Sí, Guille, efectivamente hay ganadores y perdedores en términos de ventas y hay que decirlo, ¿no? La venta de los supermercados interanual en mayo ronda los 80.000 millones de pesos, un 5% más que mayo del año 2019. ¿Cuánto? Un 5% más. 80.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos. Supermercados, estamos hablando de productos esenciales, porque cuando lo comparás con los shopping vendieron 300 millones, o sea, 80.000 contra 300 millones muestra claramente que el 95% de la superficie de los shopping están cerrados. Esto es una encuesta que hace el INDEC, una encuesta en todo el país, y las pocas ventas de los shopping tienen que ver en el interior del país. Claramente, cuando vos hablás con los productores, con los vendedores, sobre todo la industria del calzado textil, y hay muchas quejas porque los supermercados comenzaron a vender antes, sobre todo en mayo, mucho antes que lo que es la apertura de locales en la ciudad, también en lo que es las regiones metropolitanas del interior del país. Sí, ropa, calzado, claro, electrodomésticos, productos de jardín, claro, bazar. Sí, y hay que decir también, Guille, que ese 5% es en términos reales, o sea, pasada la inflación, en términos reales, con inflación incluido. Eso muestra también encima de la inflación, por encima. Bueno, este es un fenómeno que se ha dado, porque obviamente la gente necesita comer, pero mucha gente se quedó en su casa, y muchos productos que consumía fuera de la misma, sobre todo en las grandes ciudades, en el curso de su día, de su trajín, de su trabajo en los caminos, empezó a consumirlo dentro de su casa, lo que hizo que los negocios de cercanía, a veces grandes superficies, incluso vendan un poco más que antes, por supuesto que en desmedro de otro tipo de comercios. Cuando vos mirás lo que pasó con la gastronomía, te vas a dar cuenta por qué se refleja de alguna manera en el aumento de ventas en los supermercados. Lo que no resulta muy razonable es el aumento de los precios de algunos productos. Sí, mira, Guille, cuando vos mirás, ayer estuvimos analizando... También cayó ley de oferta y demanda, ¿no? Sí, sí. Sí. Vos querés más un producto, ese producto vale más. No, pero el contexto es extraño, al menos extraño. Hay puntos para analizar. Primero, que cuando estamos en confinamiento, vos podés hacer las compras de cercanía. Está diezmada la competencia. Vos podés ir al supermercado de cercanía, primero. Segundo, cuando vos analizás la canasta básica alimentaria, aumentó en el primer semestre un 15,7%. Anotá. 15,7% el aumento de la canasta básica en el primer semestre del año 2020. Cuando mirás la inflación del primer semestre, 13,6. O sea, 15,7 de la canasta básica. Es la canasta para no ser indigente en la República Argentina. 15,7 con una inflación del 13,6. Ahí, en esa diferencia, tenés una parte de la explicación de por qué los supermercados aumentaron sus ventas un 5,1%. ¿Quién paga las consecuencias? Somos los consumidores, que no podemos elegir. En confinamiento vos no podés decir, bueno, me agarro el auto, me tomo un bondi y me voy a buscar precios. No lo podés hacer. No, hay un precio que obviamente maneja el del barrio y ese es el precio que vos tenés que consumir, manejar, comprar. Ahora, la realidad también es que no hubo aumento de tarifas, no hubo aumento en el combustible, no hubo aumento en las cuestiones que pueden sumarle a la logística, en líneas generales. Ni siquiera hubo paritarias en ningún sector, prácticamente ningún sector, que justifique el aumento de algunos precios. Sí, está bueno lo que decís, Guille. Hablás en términos de economía, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué se genera la inflación, no? ¿Por qué aumentan los precios? Tiene que ver con lo que vos decís. Primero, devaluación, tiene que ver con energía, luz y gas. No hubo aumentos. Ahora, no explica por qué algunos formadores de precios ejecutan aumentos. Eso sí tiene que ver. Vinculado al dólar. Y condiciones monopólicas. Sí. Vos tenés una empresa sola que fabrica pan, tenés una empresa sola láctea, dos empresas
que fabrican harina, 3 empresas que fabrican fideos y ellos ponen los precios o pujan. De hecho, yo veo el trabajo de la Secretaría de Comercio Interior, realmente el trabajo es muy bueno, pero en la realidad, en el momento de negociar por precios cuidados, esenciales y máximos, ahí tenés los precios, se reflejan en la góndola. Lo que hay que esperar es el momento de la reconstrucción, y el momento de la reconstrucción es complejo. Lo decimos todos los días que es complejo porque no tiene fin. Parece que se repite uno en el concepto, pero no tiene fin, y al no tener fin tenemos esta complicación. La complicación de no saber cuál va a ser el futuro inmediato, pero no se puede planificar ni siquiera en un corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo no se puede planificar ni siquiera a un mes, como Estado digo, ya ni siquiera como personas, como Estado, porque no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con los números de contagios la semana que viene, y qué decisiones habrá que tomar alrededor de los contagios si es que se disparan a partir de la semana que viene. A partir de ese contexto, imagínese el resto. Pero este no es un dato menor, no es un dato menor el que daba Juan Enrique recién sobre el costo de los alimentos, de la canasta básica, el aumento de por encima del 15% e incluso 2 puntos por encima del promedio de inflación en el primer semestre. No es un detalle menor si tomamos en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es menos empleo formal, a pesar de que no se puede despedir. Hay una cifra que es formal que te está indicando que en Argentina se están destruyendo los puestos de trabajo. Por otro lugar, la imposibilidad de aquel que tiene un empleo ante este panorama de negociar un salario mejor y, en el peor de los casos, aquellos que tienen los sueldos incluso recortados por la falta de actividad de las empresas donde trabaja. Y otros, como decíamos al principio, que se han quedado sin empleo. En ese margen, que para algunos es insignificante, está la calidad de vida de muchos argentinos. Siempre, siempre decimos esto en el contexto en el que estamos parados, que es el principio del comentario, sin saber qué va a pasar con la pandemia o con los números de la pandemia la semana que viene.